hipersexualizar al niño. Y esto lo podemos ver desde autores como Freud, lamentablemente, que el psicoanálisis está muy bueno en algunas cosas como objeto de estudio y en otras cosas no tanto. Después tenemos autores como también, se me está yendo la cabeza, pero ya me va a venir, que también hablan de todas estas cuestiones de hipersexualizar, que están generalmente ligadas al psicoanálisis, donde lo que se plantea como objeto, ¿no? Es la sexualidad. Me parece que el psicoanálisis es muy, muy interesante si le podemos correr un poco esta variable y pensarlo desde otro lado. Pero bueno, Alexander Lowen y su maestro, que no me está saliendo el nombre de Lowen, también es el que pensaba todo esto de la sexualidad. Por lo tanto, en la hipersexualización de los niños, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros pensemos en un triángulo, ¿no? Lo más equilátero posible, 3 variables: espiritualidad, psicología y cuerpo. Es decir, estas son las 3 variables constitutivas del ser humano. La espiritualidad, hoy podemos correrla porque de 10 personas que preguntamos, 9 ni siquiera saben que existe, o si existe están metidos en el paraguas de Nueva Era, otro de los temas que yo abordo mucho en otros videos, y al que me dedico puntualmente, pues yo pasé por todas esas cosas y ahí es donde está más progresado, por así decir. Lado progre, claro. Exactamente. Entonces, si lo pensamos así, tenemos la variable espiritual, que es lo que mencioné recién, la variable psíquica, que vendría a ser nuestras emociones, pensamientos, toda la cuestión también que podemos poner psíquica / cultural sociológica, y nuestra corporalidad, que ahí está la sexualidad. Por lo tanto, si nosotros tocamos una de ellas, es decir, la espiritualidad la sacamos porque, bueno, la iglesia es mala, es opresora, es patriarcal, es homofóbica, es misógina, esto, todo, y metemos la nueva era, que lo que va a hacer es darle un refuerzo sintomático a todo lo demás. Encontramos la parte psíquica, que es muy débil hoy por la generación idiota, podemos decir. ¿Por qué idiota? Porque idiota es un concepto griego que era aquel de idios, ¿no? Aquel ser humano, aquella persona que estaba relegado a lo público, ¿no? Estaba en lo privado mirando su propio ombligo, pues no podía participar de las cosas importantes. Persona apática. Entonces aquí claro, exactamente, una persona apática, es decir, sin patos, sin la parte emocional. Tenemos logos, patos y etos. Entonces, una persona apática es quien, bueno, corremos, ¿no? Que queda relegada a su propio mundo privado. Entonces, al tocar la sexualidad, por eso hay tanto con la sexualidad. Esto ya se ve desde antes de la Primera Guerra Mundial, lo podemos ver de un montón de Margaret Sanger, entre otras, ¿no? Eso estamos hablando de IPPF o Planned Parenthood, pero tocan todos estos temas, las feministas, las ídolas del género. Si tocamos la variable sexual, que justamente es una variable que es muy compleja porque al ser muy sensitiva con uno de los dones que Dios ha dado a 2 cosas, estoy pensando a la vez, por eso paro un segundo, tanto a la comida como a la sexualidad, Dios le ha dado, ¿qué? Me meto un segundito en la parte espiritual. ¿Qué le ha dado? Un aditivo que es el placer. Es decir, comer genera placer y la sexualidad genera placer. Si Dios no hubiese dado el placer tanto para la comida, sería un sacrificio comer, y para la sexualidad no habría la procreación. Es decir, uno de los llamados de Dios es multiplicarse, ¿no? Sí. Entonces, tiene que generar esas 2 cosas. Bien. La vía de la recompensa. La vía de la recompensa para la gente que está en el chat. Exacto, es una recompensa, ¿no? Porque también si lo pensamos desde lo neurológico es dopaminérgico, es decir, genera dopamina, entonces en ese circuito de recompensa voy a querer hacer más de lo mismo porque esto me está generando un placer. Entonces, tanto la comida como la sexualidad le ha dado este aditivo, pero si esto está desordenado, ¿qué sucede? En vez de ir a buscar el fin en sí mismo para lo que fue creado, no, termino cayendo en el desorden. Entonces, si vamos a tocar esto porque lo que hacemos es como darle una suerte de nitro, es decir, de todo el tiempo hablar de la sexualidad, todo el tiempo hipersexualizar a los niños, todo el tiempo que conozcan su cuerpo, todo el tiempo que estén ensimismados en su propia corporalidad muy sexualizada. Y después tenemos que, es como un chicle, ¿no? No me puedo despegar de esto. Como una droga. De hecho, la droga afecta directamente a la vía de la recompensa también. Exactamente, termina siendo una droga en la cual no puedo despegarme y ya todo se termina desordenando cada vez más. Y en vez de, que bueno, es uno de los temas que pusiste para el final, ¿no? Pero en vez de ir a tratar de que esto no esté desordenado, sino que tenga un orden, ¿no? Como diría Jordan Peterson, del caos al orden, del orden al caos, ¿qué tenemos? Bueno, vayamos a afirmar, ¿no? Toda esa
todo ese camino, todo ese sendero, y el que quiere vivir de otra manera, bueno, tiene todos los motes o todos los conceptos asociados a dichas conductas de una persona que trata de hacer algo distinto. Sí, esto que mencionaste no lo había planteado en mi cabeza. Tengo todas las piezas, pero esto que dijiste fue fundamental porque, claro, la vía de la recompensa te sirve para hacer todas las cosas, las necesidades básicas, no solamente comer o reproducirse, también dormir, también hacer ejercicio, también excretar, todas esas cosas que son vitales y que si no se hacen uno se muere. Tienden a ser recompensadas con dopamina, pues, y siempre los psiquiatras que tratan de tratar a drogadictos siempre recomiendan que la mejor salida es el deporte. Que las drogas, ¿cierto?, sean reemplazadas con deporte. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Inducir a que haya menos deporte, menos competitividad y al mismo tiempo hipersexualizar, que es una cosa externa que no nos trae un beneficio inmediato más allá de la reproducción, ¿cierto? Solamente placer. Insisto, puro placer. Y aparte las redes sociales que también incentivan esto del placer instantáneo, ¿cierto? El like, el me gusta, el que te compartan en Instagram. Estas dos cosas combinadas están destruyendo a la sociedad. Porque muchas veces... Todo es emocional. Exactamente. Sí, en ese sentido. Están perdiendo ese equilibrio que tú bien mencionas. Sí, exactamente. Y agrego una cosita más. Es decir, el fin de la sexualidad es la reproducción. Sí. O sea, está creado para eso, ¿no? Es el fin reproductivo. Ok. Pero como vos hoy a la reproducción, en tal caso, podés vos como un homo deus o como un hombre dios decidir si lo tengo o no lo tengo, porque yo puedo operar para aniquilar y destruir prenatalmente a ese niño por nacer, entonces claro, tenemos todo, ¿no? Tenemos el antídoto de cada una de las acciones que querramos tomar, porque uno es el dueño de absolutamente todo y está en el centro, como diría el padre José Kentenich, es una herejía antropológica, es decir, poner al ser humano como centro y correrlo a Dios. Entonces, en ese sentido, yo puedo hacer lo que quiero, puedo decir sobre mi vida, mi cuerpo, mi decisión, pero en realidad no, ojo, no es tu cuerpo, tu decisión, porque hay un otro, ¿no? Hay un otro que está dentro de tu cuerpo, pero es otro, por lo tanto no puedes tomar una decisión sobre la vida del otro. Es como que yo en este momento, no sé, si estuviéramos aquí en vivo en directo en la misma sala, agarre este micrófono y te lo pegue por la cabeza porque hago lo que quiero. En realidad no hay ley, no hay límite, es decir, no, mi acción termina donde empieza la vida del otro. Entonces eso hay que respetarlo, son las leyes, son los encuadres normativos del cual, por todo este gran manejo estratégico, se está tratando de abolir, ¿no? Hoy vemos personas generalmente sin límites, y eso lo observamos también desde la crianza o de las nuevas crianzas de los niños, ¿no? Como terminan siendo, otra vez una persona me decía, terminan siendo más de grandes como una suerte de seres completamente ilimitados, porque se los va criando así, porque las nuevas crianzas justamente van apoyando que los niños tengan muy pocos límites, ¿no? Que hagan lo que se les dé la gana sin ahondar en ese tema. Por lo tanto, insisto, es todo un entramado que termina llevando a este niño, a esta persona, a no saber bien cuál es su identidad, a negar el orden natural, a ponerse en el centro de la vida de él y de los demás, a tener confusiones psíquicas y a no saber realmente ni quién es, ni qué quiere, ni qué va a querer ser nada. O sea, se termina siendo una, entre comillas, no que se entienda, una nada en ese sentido, porque si no puedo saber yo quién soy, no voy a poder realizar más nada. No, ¿y quién te lo va a decir? Pues si no lo sabes tú mismo. Exactamente, no, por ahí después necesitamos que vengan otros, y te colectivicen. Exactamente, por eso en la posmodernidad, para crear otro punto, otra arista, ¿no? Somos una narrativa que hay que deconstruir, pero para que lo construya o que lo imprima o lo escriba, ¿quién? Bueno, claro. Ahí tenemos, ¿no? Todo lo que está por detrás, pero con conocer esto y pensarlo un poquito más críticamente y analizarlo, o sea, uno puede rápidamente tomar una postura. Pero si esto uno termina, bueno, uno es, como decía antes, bombardeado constantemente desde las marcas, desde el consumo, desde las plataformas, de todo lo que mencioné anteriormente, es bombardeado por estas cosas. Si uno no tiene un segundo de parar y decir, un momentito, veamos a ver qué sucede con esto, uno se mete en la masa y podemos entrar en el hombre masificado, ¿no? Psicología de las masas, análisis del yo, podemos traer el hombre mediocre también, ¿no? La generación idiota, son varios conceptos que terminan a veces como ligándose, uniéndose, interconectándose, y es la resultante que hoy vemos.
Totalmente de acuerdo. De hecho, esto que están haciendo, ¿cierto? De meter a personas en lógicas interseccionales con múltiples categorías, Sí. cuando tú tratas de anular eso y tratas de decir, por ejemplo, en el caso chileno, queremos una constitución que no discrimine. No sé si has tenido la oportunidad de leer un poco, pero dice, queremos una constitución que no discrimine. Y dentro de la misma constitución te meten todas las lógicas interseccionales que discriminan arbitrariamente. y es curioso porque en vez de aunar a todos en que somos iguales en dignidad y derechos, todos nacemos iguales, te van separando por categoría. Claro, exactamente. Eso es un punto. Y el otro punto que en realidad, yo el otro día subí una historia con respecto a esto, que en realidad la diversidad y la inclusión solamente es aceptada o de libre expresión para aquellos que manejan esa arista de la diversidad e inclusión, porque yo puedo tener un pensamiento distinto, es decir, diverso, si pensamos un poco, ¿no? Pero no es inclusivo porque hay una censura. O sea, ¿cuántas veces Instagram no te permite subir algo y te pone que viola las normas de la comunidad? Entonces, ¿dónde está la diversidad y la inclusión? Bueno, no la hay. Hay solamente diversidad e inclusión para poner palabras que bendicen o palabras que son repetitivas, por ejemplo, en la Agenda 2030, y que hoy lamentablemente a mí me llevó una gran sorpresa porque después de salir de misa en la mañana, leyeron unos datos, ¿no? El sacerdote lee unos datos del sínodo que se está haciendo en la iglesia, ¿no? Y mencionaba que se vienen como cambios, ¿no? Que la gente quiere cambios para una iglesia diversa e inclusiva, y esas dos palabras, se me vieron a la mente ahora, la mencionó, no sé, como 5 veces. Y bueno, ya sabemos más o menos para dónde va todo el tema. Pero volviendo al punto, ¿no? Uno no puede ser diverso, es decir, no puedo pensar distinto a lo instaurado hegemónico, por eso hablaba de revolucionario, que cuando uno intenta decir algo distinto, porque se te censura, entonces no existe eso. Es diverso e inclusivo siempre y cuando siempre digas la letra A. Si decís la letra A, sos diverso e inclusivo, pero ahora no digas la letra B porque ahí ya hay censura, porque en realidad y ahí aparecen los conceptos, ¿no? Se patologiza, ¿no? El homofóbico, el transfóbico, toda esta cuestión que ya sabemos. Sí. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de Batalla Cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es de la difusión de la batalla cultural desde la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.